Perdón que los traiga a correr tan tempranito porque son las 7 de la mañana, pero es que me puse las zapatillas, salí a correr y me di cuenta de algo que no me aguanté. Le digo, le tengo que contar esto a quien por ahí le interese, así que volví por la camarita y digo, bueno, vamos a conversar en este trote y contarles de qué se trata todo esto. Como dice el título de este video, el deporte me arruinó y me arregló. Para cualquiera que siga medianamente este canal, sabe que a mí me gusta correr largas distancias y que estoy preparando el maratón de Chicago, que sucede en un poquito más de 3 semanas. Bueno, la cosa es que empecé a entrenar bastante fuerte, como usualmente hago para correr un maratón, y todo venía muy bien con el deporte, hasta que empezó a ir mal. Se me inflamó un tendón del tobillo que se conoce como tibial posterior. Cuando yo empecé a sentir el dolor, la verdad que lo desprecié, porque bueno, dije, esto es consecuencia normal de lo que estoy haciendo, no puedo parar la maquinaria, tengo que seguir, ese maratón no se va a correr solo si yo no entreno, etcétera, etcétera, etcétera. Decidí no parar, pero la cosa no mejoró mucho, que digamos, con el tiempo, y así pasaron 5 semanas. Bueno, el dolor no cedía y a mí se me dio por usar una tobillera también por primera vez en mi vida y salir a entrenar con una tobillera puesta. Y creo que esa fue la peor decisión que se me ocurrió tomar, porque el hecho de haber hecho un fondo de 23 kilómetros con tobillera puesta, ajustada, me inflamó otro tendón más grande todavía, que se llama tendón de Aquiles. O sea que sobre lo llovido mojado y el deporte me había arruinado 2 tendones. Se imaginan que a esas alturas las emociones estaban por el piso, porque la verdad que correr sin dolor ya era una anécdota para mí. Ya 2 meses casi de quejarme permanentemente de dolor, y ahora ya no solo era cuando corría, sino hasta cuando caminaba. E incluso me empecé a preocupar porque yo trabajo con mi cuerpo al ser instructor de fitness, y ya me empezó a comprometer algunas actividades que yo tengo que hacer. Pero había algo no negociable para mí, que era parar de correr. No iba a parar de correr porque el objetivo estaba muy cerca, que era Chicago, que es Chicago, y parar no era una opción, porque yo me sentía una máquina invencible, y porque esto se iba a solucionar, y porque hay que seguir entrenando, bla bla bla. Incluso llegamos a tener algunas discusiones con Ingrid porque ella me empujaba a parar y yo me negaba. Pero la cosa llegó a un punto en el que dije, bueno, algo distinto tengo que hacer de lo que vengo haciendo, porque estoy obteniendo siempre los mismos resultados. Y ahí fue que dije, bueno, no, tengo que aprender a soltar, cuidarme, cambiar el orden de prioridades ahora, mantenerme fuerte y parar. Y paré. Decidí parar 72 horas, hacer antiinflamatorios a dosis máxima, hielo, masaje, etcétera, y volver a intentar hoy correr. Y la verdad que dar los primeros pasos al correr sin sentir ese dolor punzante que me atravesaba el tobillo, que lo estuve sintiendo durante casi 2 meses, me hizo tan feliz que dije, no, tengo que contar esto. ¿Por qué? Y acá viene el aprendizaje, la parte en la que el deporte no solo te desarma, sino que te arregla y terminas potencialmente mejor que antes. Y es porque dije, no puedo creer que yo durante 2 meses estuve lidiando con un problema, lidiando con un dolor, con una angustia que, bueno, no mejoraba, y yo hice de todo menos parar, que es lo que mandaba la lógica. Y cuando decidí respetar mi cuerpo y sobre todo confiar en los procesos, esto mejoró notoriamente en 72 horas versus 2 meses que la estaba estirando y aparentemente empeorando la cosa. Entonces fíjense cómo el deporte te educa, el deporte te hace más humilde, porque te hace dar cuenta que no sos una máquina imparable, invencible, indestructible. Te hace más sabio y sobre todo mentalmente más resiliente. Y si quieren nos ponemos un poquito más filosófico ahora a las 7 de la mañana, y esto lo podemos hacer extensivo a cualquier ámbito de la vida, porque ya no se trata solo de cómo uno encara las cosas que le pasan en el cuerpo por el deporte, sino cómo uno encara las cosas que le pasan en la vida.
Y a veces estamos negados a tener que cambiar lo que venimos haciendo por algo externo que pasó. Y la vida te educa, la vida te ubica, te hace ver que la única forma de seguir adelante es siendo flexibles y adaptándose al entorno, a lo que pasa alrededor. Uno no puede andar por la vida siendo rígido, inflexible, pretendiendo que todo encaje como nosotros queremos que encaje, ¿no? Y el deporte una vez más me enseñó que esto es así, que acá sobrevive el que se adapta, el que confía en el proceso, en el que siga hacia adelante y encuentra rutas alternativas, no hay otra. Y digo que me lo enseña una vez más porque tengo muchos ejemplos en los que el deporte me dio lecciones de este tipo. Este que le acabo de contar es uno, pero tengo otro también bastante reciente y de hecho vamos hacia allá, así les muestro, mientras les cuento la historia de qué se trata. Hace ya unos meses con Ingrid acá en Canadá aplicamos a la residencia permanente del país. En esa primera aplicación cometimos un par de errorcitos que hicieron que nos rechacen y tuvimos que aplicar de nuevo sin saber qué iba a pasar porque un segundo rechazo ya iba a ser muy difícil de remontar. En esos días, después del primer notición, yo salí a correr sin rumbo. Lo único que hice fue ponerme las zapas y buscar un espacio abierto para tranquilizarme porque estaba muy angustiado, muy nervioso por todo. Y la cuestión es que me fui metiendo por estos caminos que ustedes ven detrás mío y lo único que iba haciendo yo era memorizando en qué esquinas iba doblando para después saber cómo volver a casa, pero no tenía idea a dónde me estaba metiendo. Bueno, la cuestión es que en medio de esta arboleda se abre una pista de atletismo que tengo enfrente. Ahí les muestro esto que ven acá, esto, y que lógicamente me incitaba a entrar y yo ni sabía que existía, jamás había corrido en pistas de atletismo, incluso pensaba que había que pagar. Digo, oh, qué macana porque no traje plata, salí sin dinero, pero bueno, algo me empujaba a entrar a la pista y lo hice. Y la pista, como ven, es hermosa, está en perfecto estado y encima es gratuita, es pública, no hay que pagar nada. Bueno, entonces entré a dar unas vueltas por primera vez en mi vida. Como les digo, pisar una pista de tartán para mí era como wow, estoy llevando el running a otro nivel. Y digo, le voy a dar un par de vueltitas a ver cómo se siente. Y cuando estoy por terminar, encuentro estos carteles con estas palabras, miren: amor, hope, esperanza, faith, fe. Bueno, yo soy alguien que cree en Dios. Sé que esto puede ser un poco controversial, pero puedes llamarle Dios, fuerza del universo o como quieras, pero yo soy un convencido que hay algo más allá. Y yo en ese momento sentí que eso más allá me estaba hablando y me había atraído hacia este lugar a través del running para conectarme con ese mensaje: fe, amor y esperanza. Les juro, y cuando lo cuento me emociono, que sentí que todo el estrés, toda la angustia, ¡pum!, se derrumbó, desapareció. ¿Saben por qué? Porque yo sentía que esa fuerza del universo, que yo le llamo Dios, me estaba diciendo: sos amado, estás protegido, tenés fe en el proceso. Entonces ya todos esos miedos que yo sentía por lo que estaba pasando con el tema nuestro de la inmigración desaparecieron. Y no porque yo tuviese certeza de que algo milagroso iba a pasar y nos iban a aceptar, no, sino porque yo sentía que no importaba cuál sea el resultado final de nuestro proceso, había algo más mejor que nos estaba esperando. Entonces ya todo esto era una aventura a disfrutar en lo posible, y ya el resultado final quizás sea anecdótico, porque aún teniéndome que volver a Argentina, bueno, yo tenía que tener la esperanza, la fe de que entonces esa energía del universo, ese Dios, bueno, me tenía preparado entonces algo mejor. Pero eso ya escapaba de mí. Yo lo que tenía que hacer era confiar en el proceso, igual que con el tobillo. Bueno, la cosa es que seguí corriendo y finalmente
En eso que estaba ahí se me vino una idea en la cabeza de cómo podíamos corregir eso que nos faltaba. Era medio random, no era muy seguro que digamos, pero bueno, era lo único que tenía. Vuelvo a casa, le cuento a Ingrid de mi idea y dijimos, bueno, vamos por eso. Volvimos a aplicar haciendo esas modificaciones que les digo, y el resto es historia, chicos. Somos residentes permanentes de Canadá. Ahí tienen otro ejemplo, como a través del ejercicio del deporte o de algo positivo, de algo bueno, te conectas con las energías positivas del universo que atraen cosas buenas. Pero vos tenés que hacer los deberes, tenés que ejecutar las acciones que te conectan a eso y tenés que confiar en el proceso, igual que con el tobillo. Perdón, gente, por este video que salió crudo, sin tanto guión y con muy poca edición, pero la verdad que prefiero subirlo así, crudo, porque es eso lo que me salió y quería compartir con ustedes algo de mucho valor para mí, que espero que les sirva a alguien que esté del otro lado de la pantalla viendo esto. Y si es así, si te sirvió, déjame tu like, déjame un comentario, contame tu experiencia, si es que tuviste algo similar con el deporte, en el que el deporte te haya conectado con cosas tan positivas más allá de las cuestiones físicas y fisiológicas. Yo creo que las redes sociales pueden ser utilizadas también con este fin de motivarnos en grupo y hacer un poco de tribu también, ¿por qué no? De terapia, como ven. Y si llegaste hasta acá por casualidad, hasta el final del video, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en uno próximo que va a salir en cualquier momento. Adiós, chao.